La discusión sobre la vacunación de la selección nacional, problema de orden público. Es verdad que puede ser zanjada quitándole hierro. Hombre, venga, que solo son 51 vacunas, que los futbolistas nos representan a todos y nos alegran la vida, que ya se está vacunando prácticamente todo el mundo. Pero eso no es real, porque es en las cosas simbólicas donde reposa la firmeza democrática de una sociedad. Es en esos pequeños detalles donde estamos encontrando las razones del respeto mutuo y que cuando se quiebran en esas cotidianidades se abre la vía de que todo lo demás encuentre un camino abierto. Es verdad que se puede mirar para otro lado y decir, hombre, no exageremos. Lo que pasa es que una vez que aceptamos este tipo de fisuras, todo el edificio moral de nuestra sociedad está agrietado. Es verdad que el hecho en sí puede parecer menor, pero si lo piensas, no lo es. Decidimos que nos íbamos a vacunar por edad, por situación de riesgo, las personas que por culpa de la COVID-19 tenían más posibilidades de que si se contagiaban murieran, y por pertenecer a servicios esenciales, es decir, gente que ayudaba al conjunto de la sociedad. En la medida en que los futbolistas no están ni en la cuestión de la edad ni del riesgo, estaríamos aceptando, toda la sociedad española, que los futbolistas son trabajadores esenciales, o al menos son más esenciales que, por ejemplo, las maestras. Si esa es la conclusión, ¿por qué no adelantar en la lista de espera de un trasplante de riñón a los futbolistas antes que un conductor de ambulancia? ¿O por qué no permitir un trato especial con Hacienda que les autoriza a no pagar lo que les corresponde porque no queremos que se vayan a jugar a otro país? ¿O por qué no abrirles paso en las carreteras de manera que todos nos pongamos al lado cuando ellos pasen? Hay países donde eso, abrir paso a una comitiva, no se le permite que lo hagan ni siquiera a los jefes del Estado, porque es en esos detalles simbólicos en donde reposa la verdadera democracia, donde nadie es más que nadie, donde las reglas las tienen que cumplir todos. El que está dispuesto a mirar hacia otro lado, porque es verdad, nadie se va a morir por adelantar las vacunas a la selección nacional, no tiene más probabilidades también de decir que miremos a otro lado cuando, no sé, por ejemplo, las grandes fortunas hagan ingeniería fiscal con la excusa de que crean riqueza en tu país. No tiene esa gente más probabilidades de mirar para otro lado cuando un cargo público cuela a un familiar en la lista de espera de una operación en la sanidad pública. No tiene más probabilidades de mirar para otro lado cuando un empresario paga una mordida, por ejemplo en España al Partido Popular, para conseguir una obra pública. O cuando violan a una concursante en un programa de televisión, no exageres, o cuando se mienten en el informativo diciendo falsedades contra el partido que odias, no, se lo merecen. Para que la sociedad no sea una jungla, donde todos peleemos contra todos, nos dotamos de reglas. Y la regla esencial de la vida social es la reciprocidad. Las reglas las cumplimos todos y todas, y nuestros derechos y nuestras obligaciones se basan en el acuerdo de convivencia que hemos asumido y que esperamos que los demás también van a cumplir. No es verdad que seas constitucionalista si no ves problema en que se cuelen los futbolistas al margen de un protocolo que todos entendamos y aceptemos y que se podía haber hecho. Igual que no eres constitucionalista cuando tu partido está lleno de líderes en la cárcel por ladrones, como le ocurre al Partido Popular. Ni eres constitucionalista cuando te sobra el preámbulo y buena parte del título primero de la Constitución, donde se habla de los derechos porque tienes el alma de un fascista o de una fascista. Es verdad que el mayor drama que nos puede pasar no tiene que ver con la vacuna ilegítima de la selección, y es peor lo que hicieron los políticos de Murcia o en Valencia colándose, porque eran representantes de la ciudadanía. Pero cuando tengamos la sensibilidad con estas cosas muy despierta, significará que hemos dado un salto en la conciencia democrática, porque de lo contrario, las mentiras, por ejemplo, sobre la libertad, pueden hacer que ganen las elecciones los flautistas de Hamelin, porque han oxidado las herramientas intelectuales y morales para entender en qué sociedad vives. Entiendo que en una democracia vacía sea más importante irse de cañas que pagar un alquiler razonable, o vacunar a la selección nacional antes que a otros colectivos. Pero no queremos una democracia vaciada. Y en estos detalles dejamos las ventanas abiertas para que después se nos cuelen los tramposos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La tragedia de Colombia es una tragedia de la tierra. Y la tierra está mezclada con la propia vida de Colombia. Después de la colonia, la tierra era de muy pocos, y eso no era bueno. Y cuando se repartió para que hubiera paz, en una de sus fincas, Guayacanal, se instalaron papá Benito y mamá Rafaela, fundadores de una saga que bebía tintos con los Buendía en la soledad de los 100 años. Luego vendrían el café, las carreteras, la luz, la fotografía, el cable aéreo, los bandoleros y las disputas políticas. Y William Ospina, mirando en las fotos del pasado, la ha cosido. Una Colombia llena de montañas, brumas y platanales. Una Colombia rural que teme más al rayo que a los tranvías. Y que cuando piensan avalanchas no son de gente, sino de barro y ramas rotas. Una Colombia donde el fin del mundo viene más con truenos que con cañones. Una Colombia que ve, toca y siente
el acero de la navaja y el plomo deforme de la bala disparada y la rotundidad física de lo que rompe la carne. William Ospina ha escrito una novela de Colombia que se siente físicamente, como La noche sin bombillas, donde la muerte acecha. Buenas noches, William Ospina. Buenas, muy buenas, Juan Carlos. William, Colombia, una fábrica de huérfanos, escribes. Así es, sí, es una historia muy larga, la historia de las violencias colombianas, sobre todo, digamos, a lo largo del siglo XX. Pero para mí fue importante al escribir esta novela descubrir que Colombia ha tenido remansos de paz, ha tenido momentos a veces muy largos en los que las comunidades han podido ocupar los territorios y ocuparlos con esfuerzo, con alegría, con hospitalidad, con una capacidad de convivir. Y entonces mi gran pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho que esos remansos de paz sean destruidos también cíclicamente? Y bueno, aquí cuento la historia de mi familia, de cómo ocupó una región de las montañas en el centro del país en el siglo XIX y pudo vivir allí hasta mediados del siglo XX. Hay en la novela la influencia permanente de la Iglesia, ¿no? Porque cuentas que los púlpitos hablaban con miedo del gobierno liberal desde el año 33, ¿no? Hablaban de tiempos impíos y de incluso el fin del mundo. Así es, la presencia clerical fue constante y además como era una presencia en muchas partes aliada del viejo poder terrateniente, eso siempre sintió mucho miedo de las ideas liberales y creo que todavía lo siente porque algunas de las reformas liberales necesarias aquí no se hicieron nunca. En otros países de América Latina se abrieron camino las reformas liberales, en México, en Argentina, en, en el Ecuador de Eloy Alfaro, en la Bolivia de los mineros de los años 50. Pero aquí las reformas liberales fracasaron. La última fue el movimiento de Gaitán en el año 48. Entonces siguió siendo una sociedad señorial bajo una fachada democrática, pero pues el hilo de sangre no ha cesado. Y al lado de esa iglesia más oficial, una iglesia, no sé, de santeros, de religiones antiguas, con negros, culebreros y también incluso encostalados. Sí, sí, claro, bueno, en todo el continente, pero sobre todo diría yo en Brasil y en Colombia también, la vieja prédica de la religión tenía una cara oficial en el mundo eclesiástico, pero había un hervor popular, un esfuerzo por asumir toda esa religión de la fraternidad y todo esto que se expresaba en movimientos populares, a veces rebeldes y a veces meramente disidentes, ¿no? En el Brasil se presentó el movimiento de Conselheiro, que fue muy poderoso y que fue aplastado por el poder central precisamente porque no se sometía a los dictados de la iglesia. Y aquí también había movimientos marginales, religiosos, que expresaban sobre todo la resistencia de la gente, pero que no llegaron a configurar nunca realmente iglesias. Hay un personaje enigmático, ¿no? La Santa, que aparece en momentos determinados, que desaparece. Para mí fue muy interesante el personaje, pero me parece que forma parte menos del universo religioso estrictamente que de la picaresca regional, ¿no? Porque yo nunca lo conocí, me contaban mis padres y mis abuelos que veían pasar a la santa predicando por las montañas y claro, despertaba como unas romerías, mucha gente detrás de ella, escuchando sus discursos, discursos que coincidían con el miedo a la llegada de los liberales por allá en los años 30, eh, hasta que un día desapareció y bueno, la manera como se cuenta al final el desenlace, eh, me parece que tiene más que ver con la picaresca que estrictamente con el mundo espiritual. Hmm. Hay, en esa Colombia rural, ¿no? Hay muchas supersticiones, ¿no? Y se tapan los espejos con telas negras para que no caigan los rayos. Así es, sí, sí, hay un montón de costumbres eh, que yo creo que están a mitad de camino entre las viejas supersticiones religiosas traídas por la religión medieval, ¿no? Porque aquí se prolongó una suerte de edad media tardía, eh, que además, digamos que no fue moderada intelectualmente por las luces de la ilustración. Eh,
y también pues hay un costado como indígena, ¿no? Esa frontera entre el mundo eh, europeo y el mundo indígena que deja siempre muchos espacios y en todas partes para la magia, para la fantasía, para las criaturas de la naturaleza. Aquí hubo durante mucho tiempo cierta idea de que los bosques, como en la Europa medieval, también estaban llenos de criaturas fantásticas. Mm. Y por eso también cuando llega la tecnología, llega el avión o llega el gramófono, son pequeñas revoluciones. Claro, por supuesto, y en todas partes lo fueron. Aquí creó una extraña alianza de mundos y de épocas, pero es muy típico de América y de Latinoamérica que digamos que nos sigue las pautas históricas hegelianas, ¿no? Aquí, por ejemplo, primero llegó la sociedad de mercado y después llegó la esclavitud, ¿no? Aquí llegó primero la contrarreforma y solo siglos después ha llegado la reforma, ¿no? Aquí no es fácil decir que seguimos una secuencia evolutiva histórica de algún género, porque estamos en la globalización desde el siglo XV. Claro. Sin embargo, fíjate la novela también en tu propia familia, la música, ¿no? Desempeña la música en vivo un papel central, ¿no? No es el gramófono que reproduce y que también te lleva a otro mundo, sino también como en la cotidianidad la música y también con esa magia, ¿no? Con esa escena donde de repente parece que todo se destruye por un accidente de coche, pero después también un mulato con capacidades también mágicas reconstruye todo lo que se había roto. Sí, claro. Para mí la música fue muy importante porque pues mi padre fue músico y que tocaba la guitarra y cantaba toda la vida y se sabía todo el cancionero latinoamericano. Entonces, pues nosotros tenemos la fortuna de ser 18 naciones hablando la misma lengua y componiendo canciones en esa misma lengua a un territorio muy diverso. Entonces, la herencia de la música española aquí fecundó de muchas maneras distintas territorios muy diversos, desde la Pampa Argentina y las montañas de Mendoza hasta las fronteras del norte en México. Y como Colombia tiene un puesto tan central geográfico en el continente, por aquí pasan las músicas del continente y circularon siempre. Porque además este continente que siempre fue fragmentado por la economía y por la política, siempre fue unido por la cultura, por la lengua, por la literatura, por la música. Entonces, a veces nos sentimos muy aislados del mundo si pensamos en las fronteras, en los gobiernos, en la economía, pero si pensamos en la música y pensamos en las costumbres, eh, sentimos que formamos un país, ¿no? Una región, si no homogénea, por lo menos muy comunicada. Hay un chiste malvado que dice que la música que más le gusta a los chilenos, que ya se sabe que odian a los argentinos, es el tango. Y le dices, ¿y por qué? Si siempre odiáis a los argentinos. Y dicen, porque los tangos siempre muere al menos un argentino, ¿no? En tu novela, el tango cantado por Oscar se convierte también en un espacio muy especial. Sí, sí, y es muy interesante el diálogo entre los países porque en la Argentina el tango fue la expresión de un urbanismo que nacía, ¿no? De la ciudad que crecía y de los que llegaban a vivir en las orillas de la ciudad y en los suburbios y todo esto. Los En Colombia, arrabales. en Colombia el tango funcionó durante mucho tiempo más como un presentimiento que como una realidad, ¿no? Era casi el anuncio de la ciudad que venía, ¿no? Todavía estaban en el campo, pero ya oían música de las ciudades, ya oían los dramas de la ciudad, ya oían narrar su propio futuro en las canciones. Hmm. Oye, en esos valles, en esas montañas, está permanentemente la rivalidad por la tierra, pero también la rivalidad por una mujer y también una suerte de luto permanente que parece que no se marcha. Sí, bueno, todo tiene que ver sobre todo con la violencia. Digamos que en el tiempo en que el mundo campesino estuvo vivo, eh, no había realmente una relación luctuosa con el mundo y la verdad es que tampoco había grandes rivalidades de tierras, los pequeños conflictos de linderos que tienen a veces los campesinos, pero no era nada que condujera a problemas de violencia grande.
En Colombia comenzó la gran violencia, digamos, después de los pactos de la posguerra que definieron el modelo de desarrollo que le iba a ser impuesto a estos países y en los que se dio casi la orden que las élites locales acataron enseguida de que había que desamparar el mundo agrario, el mundo campesino, que era la vocación natural de esta tierra, y construir una urbanización acelerada con las gentes que llegaban de los campos y que aquí y que aquí en realidad no tenía un respaldo histórico porque no había una élite dispuesta a industrializar el país. Entonces se le arrebató a las gentes su tierra por una violencia muy despiadada y se la arrojó a las ciudades, pero en las ciudades no había otro destino que consumir, pero no producir. Eso generó la mayor parte de los conflictos que vive hoy Colombia, ¿no? Una sociedad urbana, pero no industrializada, donde realmente la fuerza de trabajo no es absorbida por la economía y entonces se generan fenómenos enormes de marginalidad, de exclusión y de economías ilegales de todo tipo. Así se diseñó la economía ilegal que hoy Colombia padece. En la novela tengo la sensación de que va en paralelo la tierra como vida y como problema y la mujer también no como problema, pero sí como vida a la cual de alguna manera se quiere, no sé si usurpar, poseer. Bueno, una cosa que yo descubrí escribiendo esta novela y tratando de reconstruir los cuentos que me contaban en mi casa y las historias de mis tíos y de mi familia, fue el papel de las mujeres en ese proceso de colonización. Sabemos mucho de los hombres que avanzan tumbando monte, tumbando los árboles, abriendo los caminos, construyendo las parcelas y hasta edificando las casas, ¿no? Pero quienes verdaderamente construyen la cultura son las mujeres, las que crean las costumbres, las tradiciones, la higiene, la recreación, las que generan y mantienen los ritos de la hospitalidad, de la fiesta, de la memoria. Entonces, y son seres mucho más invisibles, digamos, en la historia oficial las mujeres no existen, y sin embargo, son ellas las que hicieron habitables esas selvas, las que las volvieron verdaderamente una morada, como llegaron a ser durante décadas, porque algo muy curioso y muy bello, y que a mí me parece importante sentir hoy, es que mientras en las ciudades vivimos hacinados, pero casi no conocemos al vecino, en esos campos donde la gente andaba dispersa, formaban realmente una comunidad, ¿no? Ella preparaba la comida para todos los que bajaban al cañón en la tarde después del mercado y se reunían y había un sentimiento de confianza que hoy, por lo menos en nuestras ciudades, no tenemos. Cierto, cierto. Ha habido un momento donde me he acordado de la montaña mágica y me he acordado también de Giovanni Guaresi, don Camillo y don Pepone, ¿no? Con las figuras de Alejandro Hidárraga y don Faustino, ¿no? Que son, por un lado, un librepensador que leía a Nietzsche y por otro lado, un cura, ¿no? Que pagaba con el pueblo que le había tocado sus frustraciones de no ser un santo en Roma. Así es. Sí, sí, claro. Esa, digamos que esos cuadros son coincidentes de ese mundo semiurbano, semirural y del papel que jugó la iglesia, que por supuesto a veces es un papel eclesiástico, pero a veces también forma parte de la comunidad, del cura que conoce los pecados de todos, que le conoce el alma al pueblo, pero que se siente también como el depositario de todas las culpas ajenas y de toda la suciedad eh, espiritual. Sí, para mí fue hermoso que esos fueran recuerdos familiares. Yo estoy tratando de ensamblarlos aquí, pero por supuesto Alejandro Hidárraga, que era tan rebelde y que no quería aceptar que el nombre del pueblo, el viejo nombre indígena, fuera prohibido para ser reemplazado por un nombre italiano, sí encarna una rebeldía que estuvo ahí siempre, ¿no? Y que se expresaba, digamos, de una manera pintoresca, ¿no? No era un rebelde, digamos, criminal, pero sí era un rebelde pintoresco que mortificaba mucho los poderes. Luego, incluso esa gente mayor que había porfiado con el cura llevaba la foto del cura, ¿no? En la cartera. Sí, claro, claro, ahí se siente el peso de dos cosas, ¿no? La familiaridad por un lado, pero también hay un miedo, ¿no? Hay ciertos objetos que se vuelven
fetiches a los que los campesinos de los que los campesinos temían desprenderse. Has planteado una cosa hace un momento que se nota en la novela y que también forma parte de una discusión que hay ahora mismo aquí en España, ¿no? Una mirada nostálgica a un mundo que, como tú decías, conocías a la gente, incluso podías llegar a la casa de un familiar lejano preguntando, oiga, vive cerca de un parque donde había una piedra muy grande, ¿no? Es decir, había algo de comunidad que hoy hemos perdido y que tú miras con nostalgia. Sí, bueno, lo que pasa es que estamos en un momento histórico muy interesante y en nuestros países es muy perceptible, ¿no? Hasta hace 50 años nos podían prometer el horizonte urbano hipertecnológico como el gran futuro inexorable e inevitable para el mundo y el único camino, ¿no?, hacia el futuro. Hoy el modelo capitalista contemporáneo y el modelo urbano no de la hermosa ciudad, sino de la megalópolis monstruosa, es un modelo que empieza a hacer agua o está haciendo agua hace mucho tiempo y ya nadie puede creer que realmente el futuro sea eso, ¿no? Ya la ciencia ficción solo nos puede vender las pesadillas del futuro, pero no las promesas del futuro. Y en esa medida todos empezamos a preguntarnos porque la crisis climática está allí y porque la pregunta por la naturaleza, por el agua y por los alimentos sanos está allí. Si de verdad todo ese mundo es ya solamente una nostalgia de un mundo perdido, o si vamos a tener que volver otra vez los ojos hacia la naturaleza y preguntarnos por un pacto nuevo con ella. Y tienes la sensación en tu libro que había más autenticidad, ¿no? Que la gente no posaba en las fotos. Bueno, la gente estaba mucho menos sometida a los aparatos que hoy, ¿no? Hoy ya somos solamente terminales de la gran industria y, y del gran espectáculo. Somos apéndices de las máquinas de una manera creciente. Y, y algo que ha ocurrido con lo que pasa hoy en Colombia, eh, con este precipitarse de los jóvenes hacia las calles, a encontrarse de nuevo, es que después de este año de pandemia que hemos vivido, ¿no?, los jóvenes que necesitan estar juntos, que necesitan abrazarse, que necesitan sentir que son seres humanos de carne y hueso, de sangre caliente, eh, necesitan estar allí, volver a sentir la materialidad del mundo. Pero la verdad es que este mundo contemporáneo nos reduce a píxeles y nos está fantasmando de una manera creciente, y entonces es interesante porque nos permite arrojar una mirada nueva sobre cómo vivíamos antes de que fuéramos kafkianamente apéndices del gran cerebro electrónico. Hay algo como, no sé si paradójico, en este mundo actual lo que prima es lo audiovisual. En tu libro son muy importantes las fotografías, sin embargo la gran apuesta es por el relato, ¿no? Y quiero recordar que era Liborio el que dice que no quiere morirse porque todavía hay mucho con quien conversar. Así es, sí. Y era un personaje fascinante precisamente por eso, porque se pasó la vida conversando y tenía muchas historias que contar. Y, y tal vez lo que hace que yo mire con tanta simpatía y con tanta deleite ese viejo mundo campesino es que a nosotros nos vendieron la leyenda de que era un mundo rústico, primitivo, atrasado, eh, y lo que yo veía en ellos al recordarlo era el deleite de haber estado en el mundo, de haber conocido gente, de haber dialogado con ella, de haber visto destinos originales moviéndose por unos paisajes memorables. Y entonces, por supuesto que hay allí un contraste muy fuerte con, con el mundo en que vivimos hoy. En España el siglo XIX, incluso el siglo XX en lo rural, era bastante brutal. Es verdad que con la distancia lo miras con cierta nostalgia, pero en sí también era un mundo que no sé si nos gustaría realmente vivir en él. Bueno, la verdad es que algo debió tener porque la humanidad entera disfruta mucho leyendo el Quijote todavía, ni siquiera el siglo XIX, sino el siglo XVI, ¿no? Y todo el mundo ve en ese libro un modelo de civilización, ¿no? De civilización en el sentido más profundo de la palabra, la capacidad de dialogar, la capacidad de imaginar,
la capacidad de creer en grandes ideales, de tener grandes sueños, a veces de confundir la realidad con el sueño, y en esa medida no se ve en ese libro y en muchos libros del pasado solamente lo arduo del pasado y lo doloroso del pasado, sino también una magia, un embrujo que no parece tener la realidad contemporánea, ¿no? Yo soy muy desconfiado de la teoría del progreso, ¿no? Yo creo que el progreso que nos venden, ¿no? Cada vez más es una ilusión. Y si bien no creo que haya que idealizar el pasado, tampoco creo que haya que demonizarlo. Casi para terminar, dos preguntas. El mundo indígena en la novela aparece enterrado, escondido, emboscado, huido o encarcelado. Sí, claro. Bueno, hay un personaje al final, que es el indio alejandrino, un asesino al que contrataban en esos tiempos para cometer uno que otro crimen, porque eran, digamos, tiempos de paz en donde los crímenes eran los crímenes normales de la herencia de la condición humana, crímenes pasionales o riñas o accidentes, pero, pero es un personaje que por su nombre mismo encarna más bien el mestizaje más que el mundo indígena, ¿no? Y parece encarnar un mundo indígena degradado por su contacto con otra cosa, ¿no? Se llama el indio alejandrino y esas dos palabras parecen combatir la una con la otra, ¿no? Entonces, en mi casa siempre fue el asesino legendario, digamos, el que había matado al único muerto que hubo en esos tiempos de paz, que fue mi tío abuelo Santiago. Entonces, es un personaje muy complejo, muy oscuro. Se nota que tiene una sangre indígena, se nota que tiene sangre occidental, y se siente en él como ese doble destino extraño que hace incluso que en la novela parezca tener dos muertes, ¿no? Parece que no le baste con una sola muerte, sino que está ahí la sospecha de que murió aquí, murió allá. El resto de ese mundo indígena era muy fascinante porque los campesinos parecen ocupando apenas un mundo, es un mundo del Génesis, están llegando a unas selvas que parecen en el primer día de la creación, pero lo primero que descubrían es que esas tierras tenían dueño desde hacía mucho tiempo, y lo segundo que descubrían es que selvas que parecían despobladas estaban llenas de tumbas de oro, y con ellas el recuerdo de un mundo desconocido, porque a nosotros nos fue ocultado por mucho tiempo por el discurso oficial la existencia de ese mundo indígena anterior que había sido exterminado en tiempos de la conquista. Entonces ese mundo se resistía a desaparecer, estaba allá, y esas tumbas llenas de oro hacían demasiado evidente, ¿no? Demasiado visible ese mundo perdido. Tú habías hecho una trilogía sobre la conquista, sin embargo, en la novela esta, la conquista sí que está por ahí, pero no con tanta fuerza. ¿Cuál es la relación entre esa Colombia que tú quieres retratar y la conquista? Yo siento que algunas cosas de nuestras violencias cíclicas nacieron con la conquista y nunca fueron corregidas, ¿no? Cuando uno ve a los ejércitos paramilitares entrando en las aldeas hoy a masacrar, ¿no? Uno siente la reviviscencia de esos viejos ejércitos superarmados que entraban en los pueblos indígenas también a arrasar y a saquear. Esas cosas han ocurrido en la historia, pero no tienen por qué eternizarse. ¿Qué es lo que permite que se eternicen? Yo siento que la falta del ingreso a una modernidad plena, ¿no? Es los pueblos indígenas y los pueblos mestizos y los pueblos pobres permanecen en un desamparo, en una invalidez que hace que los que tienen riqueza y que los que tienen poder y que los que tienen armas fácilmente puedan seguir arrasando y seguir arrebatando la tierra como entonces. Es muy curioso que en Colombia todavía hoy haya un conflicto que durante mucho tiempo se ocultó entre los derechos de los pueblos indígenas y una casta de señores que se sienten, ¿no?, que son capaces de formular esta caricatura: los indios quieren robarnos la tierra. William Ospina, autor de Guayacanal, que escribe que Colombia, donde para mirar al progreso hay que mirar al pasado, los jóvenes,
están en las calles de Colombia, en Cali, en Bogotá, están siendo asesinados por el gobierno y esa historia de violencia parece que con este riego, ¿no?, de sangre de jóvenes que están diciéndoles a esas oligarquías que les amenazan con armas que ellos tienen bibliotecas, parece que son una invitación a la esperanza en ese país, a veces tan carente de esperanza. Sí, bueno, yo hace unos años yo escribí un libro que se llama Pa' que se acabe la vaina, que un verso de una canción popular, de un vallenato, y hablaba precisamente al comienzo de ese libro de que el gran drama de Colombia es que aquí está ocurriendo una tragedia social desde hace mucho tiempo y el mundo no la veía, ¿no? Colombia ha sido muy invisible para el mundo y entonces no es que estén matando ahora a los jóvenes, es que llevamos una historia de violencia en la que se mata y se mata y se mata a la gente, pero eso no ha sido visible para el mundo. Yo veo como una esperanza el que ahora una nueva generación se está lanzando a las calles y Colombia ya por muchas razones distintas es más visible para el mundo. La vieja élite que gobernó a Colombia durante mucho tiempo, detrás de una fachada democrática, mantenía un modelo terrible de aniquilación. Es decir, este no es un problema de un gobierno. Este gobierno lo que ha hecho es que dejar caer la fachada democrática que existió siempre y dejar ver un drama que es un drama que viene de hace mucho, cómo se sacrifica a las generaciones jóvenes en un modelo económico y en un modelo político que verdaderamente no abre oportunidades para nadie. Veo las dos Españas de Machado, las veo también. En Colombia una apoyando a Duque y a su represión y otra con esa juventud en la calle pidiendo democracia. Me temo que la madre patria, como algunos quieren denominarse, no está a la altura en esta ocasión tampoco. Bueno, tenemos esos dramas allí y la verdad es que hay dos cosas, ¿no? Hay unas élites, ¿no?, que son las que encarnan todos esos conflictos, pero a Colombia siempre se la gobernó con una lógica del odio que no permitió que se diera verdaderamente una mínima unión nacional para las transformaciones que el país requiere, ¿no? Uno puede ser adversario de unas dirigencias políticas, pero cuando medio electorado opta por una opción, por un camino, hay que pensar en otro tipo de diálogo, no con esas élites, sino con la comunidad misma, para formar las mayorías que verdaderamente puedan lograr transformaciones. Lo otro es eternizarse en medio país contra el otro medio, y eso difícilmente permite avanzar en ninguna dirección. Y la mayor parte de la gente, yo creo que puede ser receptiva a un discurso verdaderamente transformador, que corrija males muy antiguos, y a veces el odio hace que la gente ancle en unas posiciones que no permitan esos mínimos acuerdos nacionales. Ojalá los pueblos hablen, que es de alguna manera una petición que atraviesa Guayacanal, la última obra de William Ospina. Muchísimas gracias, un enorme abrazo desde Madrid, desde España, a ese pueblo colombiano que está peleando, y también a ti, porque también en tu novela de alguna manera estás peleando también por esa esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la lucha LGTBIQ. ¡Ay, me encanta! Love is love. Quiere a quien tú quieras, ama a quien tú quieras. Tengo un mogollón de amigos gays y amigas lesbianas. ¡Viva el orgullo gay! ¡Gay! Bueno, primero aclaremos, por si alguien todavía no se ha enterado, las siglas: lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer. En general, personas cuyas vidas, cuyos cuerpos, cuyos deseos, cuyas prácticas sexuales y cuyos proyectos sexoafectivos se salen de la cis-hetero-norma.
Pues si ya está, ya hay igualdad, el amor es libre, se puede querer a quien te dé la gana. Primero, esto no va de amor, va de que todas las personas y todos los cuerpos que se salen de la norma en lo que tiene que ver con su identidad de género o con su orientación sexual, reciben una violencia constante, estructural, en muchos casos directa, como la agresión homófoba sucedida en Basauri el pasado fin de semana, pero de manera cotidiana reciben la violencia de la negación, de la invisibilización, del tener que esconder lo que son, del tener que rogar una aceptación que ya debería estar garantizada solo por el hecho de ser personas. A ver, pero ¿qué más da? Que cada cual haga lo que quiera. ¿Qué manía con hacerlo público? Precisamente la visibilidad, la visibilización es imprescindible, primero porque todas las personas tenemos derecho a ser, a sentir, a expresarnos, a comportarnos, a movernos, a vestirnos, a amar, a follar, a organizarnos, a desear, a ligar, a mostrar ternura o deseo de la manera en la que lo sentimos, de la manera en la que somos. Y también porque vivimos en una sociedad que gracias a la lucha del colectivo LGTBIQ es cada vez más tolerante, pero nosotros no queremos que nos toleren. Queremos todos los derechos, todas las oportunidades. Queremos que no se nos discrimine, queremos que no se nos agreda, queremos no ser objetos de burla. Queremos que no se señale nuestra orientación o nuestra identidad como algo excéntrico, extraño, anormal. Queremos acabar con esa forma de violencia, de exclusión, de invisibilización y de condena al margen que es la presunción de heterosexualidad. Y esto no va de amor. Lo mismo que la heteronorma no va de amor, sino de ser funcionales al capitalismo. Y por eso nos odian, porque nuestra forma de vivir, de sentir, de desear, de ser y de comunicarnos con nuestros cuerpos no le es útil al capitalismo. Por eso no queremos asimilación ni normalización. Queremos ser libres. No se trata de si podemos casarnos. Se trata de que queremos andar sin miedo por las calles y expresar el afecto, el deseo y las ganas sin mirar a los lados y sin que nadie nos mire como si fuéramos bichitos raros. Hoy os dejamos con una frase de Natalia Martín. El amor nos resta agencia. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una zorra. El Banco de España se hizo independiente con el Tratado de Maastricht. Julio Anguita dijo, cuidado, estáis construyendo un monstruo al servicio del neoliberalismo y que, cuidado, que un banco central al margen del gobierno y del parlamento solo va a trabajar para el capitalismo financiero y para que los sueldos bajen. Le llamaron loco. Pues el Tratado de Maastricht dice, no, a partir de ahora los bancos centrales no pueden prestarle a los gobiernos. Y dicen los gobiernos, ¿y a quién le pedimos prestado el dinero? A la banca privada. 3 décadas después, el Banco de España haciendo economía ficción para las mayorías y economía real para esos a los que llama a la extrema derecha la élite económica. Vamos, que de nuevo está metiéndose en el campo político de la derecha, claro. La última interferencia de un organismo que solamente es neutral para joder a los trabajadores es asociar la subida del salario mínimo con la no creación de empleos. Ojo, no creado ese empleo sobre la base de sus suposiciones. Sujétame el cubata que vamos a darle otro viaje al gobierno socialcomunista. Porque esta gente del Banco Central están borrachos de elitismo y hablan con ese desprecio del pueblo, porque lo más cerca que ven a un currante en su vida es cuando piden otra botella a un rider a las 4 de la mañana. En esta ocasión lo que hacen es jugar a Nostradamus y calcular los empleos que se hubieran creado de haber estado los suyos en la Moncloa. Vamos, que ni Maquiavelo aconsejó al príncipe ser tan trilero. Soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Que la verdad no te estropee un nuevo informe contra el gobierno. Y la única verdad es que la ministra Yolanda Díaz ha conseguido en un año lo que el PP tardó 10. Pero eso al Banco Central no le interesa. El organismo que preside Pablo Hernández de Cos se ha convertido en una especie de ariete contra el gobierno. Lo que hacen Carlos Herrera, Jiménez Los Santos todas las mañanas, pero desde una de las instituciones públicas que más dinero cuesta a los españoles. En la Grecia clásica, a los que empobrecían al pueblo se les echaba de la ciudad. A estos dirigentes del Banco Central no les querrían en la cuna de la democracia. Y mira que a los Hernández de Cos de toda la vida les han gustado los esclavos. Cuando no es el salario mínimo, es la reforma laboral, las pensiones o los fondos europeos.
El caso es dar leña a un gobierno que quiera cumplir su programa electoral. Lástima no tuvieron ese celo profesional cuando Bankia salió a bolsa. Tal vez, si el Banco Central hubiera estado un poquito más atento cuando la burbuja inmobiliaria, supervisando al sector y no haciendo política conservadora, el rescate a la banca no nos hubiera costado a los españoles más de 65.000 millones de euros. Pero por favor, esto no puede ser tan fácil. Un día u otro vamos a ir a la ruina. ¿Qué hacemos cuando nos gastemos todo este dinero? Pedir el rescate a Europa. En la Grecia clásica, los presidentes del Banco Central estarían en la cárcel por perjudicar a la ciudad. Me río yo del juicio a Sócrates. La incompetencia y el apoyo del Banco de España a la banca privada ha costado la desaparición de miles de empresas y la ruina o el desempleo de millones de personas. Una factura que debe superar ya los 300.000 millones de euros. Hasta el presidente de la Comisión Europea, que no es ningún bolchevique, José Manuel Durão Barroso, reconoció abiertamente que el Banco de España había tenido errores muy importantes de supervisión, antes y durante la crisis, pero ellos tranquilos, protegidos por unos sueldos y unas pensiones de escándalo. Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos, por impresentable, porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable de nuestro país. En teoría deberían ser independientes, aunque todo el mundo sabe de qué pie cojean, porque la independencia no era la independencia de, no sé, empresas como Goldman Sachs o del Fondo Monetario Internacional, no, era la independencia de la democracia, era estar al margen de las decisiones populares. Todo el mundo sabe que los métodos de selección del Banco de España prima la asunción de la ideología económica neoliberal. Es un grupito de ellos, our fellows, que decían en una película. En fin, que intentar encontrar un economista crítico en su plantilla es como buscar una aguja en un pajar. Llegados a este punto, y como propuso Esperanza Aguirre y Dolores de Cospedal a los indignados del 15M, ¿por qué no montáis un partido? Si es muy fácil. Como estáis viviendo del dinero de todos y defendéis solamente una parte, presentaros a unas elecciones y proponed bajar las pensiones o el salario mínimo. Defended el despido de miles de trabajadores o defended la supresión de los servicios públicos. Venga, presentaros a las elecciones. No creo que tuvierais mucho éxito. Por eso es mejor seguir forrándote a costa del contribuyente, pero contra el contribuyente. Menuda pandilla. Unos apuntan y otros emiten los informes. Dios los cría y el neoliberalismo los junta. Y por supuesto, luego os juntáis entre vosotros, porque sois las familias que habéis mandado toda la vida, debilitando, vaciando, pervirtiendo a la democracia. Y tenemos que aguantaros. Claro, si luego hay un partido que dice que habría que correrles a gorrazos, o meterles en la cárcel, o que pagaran con su patrimonio lo que ha robado la banca, es que ese partido es el mal y va contra la democracia. Vuestra democracia vaciada. ¿Y sabéis qué os digo, gente del Banco Central? Que no deja de ser una alegría no compartir mesa y mantel con gente tan tóxica. Hasta la semana que viene, desobedientes.